Bueno, a todos muy buenos días. Cordial saludo. Espero que todos se encuentren extremadamente bien. Día lluvioso, pero esperemos que todo esté transcurriendo en paz, sin problemas. Ya vamos para la segunda semana de nuestro módulo de legislación comercial y contabilidad básica. El tema prácticamente de lo que fue la legislación comercial lo trabajamos la semana pasada y se complementó con las actividades que estuvimos trabajando. A partir de hoy hasta el último sábado vamos a estar trabajando lo que es la contabilidad básica. Entonces vamos a iniciar con nuestro proceso para ir ganando tiempo y aprovechar muchas de las cosas que tenemos para el día de hoy. Vamos a trabajar el tema de la contabilidad, cómo se maneja ese tema. Vamos a hacer transacciones y eso, pero vamos a empezar extremadamente, como hablamos siempre, desde cero. Y vamos a revisar todo el tema de lo que es la contabilidad. Ya ustedes estuvieron trabajando el tema del, como les decía, el tema de la parte de comercio, toda la legislación comercial, que toda se encuentra en el código de comercio. Ahí se encuentra toda la información de lo que estamos trabajando actualmente. Vamos a revisar el tema de lo que es la contabilidad. Denme un segundito a ver. Listo, entonces iniciamos. Vamos a revisar unos conceptos. Por lo menos vamos a empezar a revisar conceptos básicos sobre las cuentas. Acuérdense que según lo que hemos estudiado en otras unidades, nos hemos encontrado que toda la actividad empresarial o las empresas realizan un conjunto de operaciones o transacciones. Pero muchas de esas transacciones, según lo que vimos en documentos comerciales, tienen que quedar soportadas. Para eso se ha creado la contabilidad. La contabilidad nos ayuda a establecer qué sucede con esos recursos, hacia dónde van. Si una empresa que tenga una muy buena contabilidad tiene el control de cada peso que se mueve en la organización. Mira que hasta eso debería ser aplicable hasta para nuestra vida personal, ¿cierto? Nosotros deberíamos manejar hasta un sistema de contabilidad para saber qué hacemos nosotros con nuestro dinero. Mira que nosotros tenemos ingresos, las empresas también generan ingresos. Nosotros también tenemos gastos, las empresas también tienen gastos. Nosotros también deberíamos tener otros conceptos de como son otros tipos de ingresos, ¿ok? Saber cuáles son unos costos, cuáles son gastos, son todo lo que tenemos que aprender para manejar el tema contable. Entonces, cuando la contabilidad se mueve más un concepto que son las cuentas, ¿ok? Hoy te podría decir que todas esas cuentas ya están organizadas y están codificadas en el famoso plan único de cuentas para el comercio. Todas las cuentas ya eso está estudiado y tiene un libro gigante donde aparece cómo deberíamos registrar nosotros todas esas operaciones que se dan en nuestras organizaciones. Entonces, la cuenta que es, o las cuentas que son, no es otra cosa que un medio contable con instrumentos de operación. Cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de esos soportes contables que nosotros revisábamos como lo que tenía que ser el libro de diario, el tema de las notas crédito, notas débitos. Todo ese conjunto de operaciones van a estar registradas, ¿ok? En unos soportes que llamamos soportes contables. Pero estas cuentas toca dividirlas en diferentes categorías. Y unas son unas famosas cuentas de activos, otras son las famosas cuentas de pasivo, otras cuentas de capital. Ese tipo de cuentas se van a agrupar de acuerdo a unas características muy puntuales, ¿okay? A unas características muy puntuales de esas cuentas, ¿ok? Que nos va a ayudar a revisar dónde se están presentando los aumentos y dónde se están presentando las disminuciones que ocurren en los elementos. Por temas muy sencillos, te podría decir lo siguiente. Cuando nosotros nos mandan a hacer un estado si yo quisiera saber cómo está mi estado realmente, o lo que llamamos nosotros el balance general, el balance general de cada uno de nosotros parte por un concepto de los activos. Yo el activo te lo voy a representar con un signo más. Activo es lo que tengo. Pasivo es lo que estoy debiendo. Entonces yo le colocaría pasivo un signo menos.
Y el patrimonio es algo que se llama, lo que yo puedo decir que es lo que nos queda. Mire que cuando ustedes van a hacer de pronto préstamos o van a hacer, va a hacer un préstamo, le solicitan a ustedes, por favor, dígame cuántos son sus activos. Y ahí usted tiene que registrar todo lo que ingresa, todo lo que usted tiene, vehículos, tengo una casa, tengo un salario. ¿Cuáles son sus pasivos? Ah, tengo unas obligaciones financieras, le debo un banco, y usted empieza a registrar que cuando nosotros acogemos lo que tengo, que es el activo, menos lo que debo, me va a generar algo que se llama lo que me queda, y ese lo que me queda es el patrimonio. En las empresas cuando se constituyen, acuérdense que cuando usted va a constituir una empresa, en ese proceso de constitución de empresa, nosotros lo que primero hacemos es invertir, o todas las inversiones que se hacen en los activos. Acuérdate que los activos empiezan en un proceso de operación donde ellos empiezan a transformarse, a generar, por lo menos para el caso de nosotros, si somos una empresa que fabrica productos, esos productos van a una cuenta de inventario y donde esos activos, en la medida que se van vendiendo, se van generando, se va volviendo dinero. Pero ojo, como las empresas realizan unas operaciones, también generan unas obligaciones pasivos. ¿Ok? Lo importante de todo esto es cómo yo puedo controlar esas tres cuentas. ¿Ok? Hasta para mi vida personal como en una empresa. Lo ideal de toda empresa y lo ideal de hasta de nuestras finanzas personales es aumentar el patrimonio. Y mire que muchas de las cosas que usted hace, todo lo que usted hace en los activos se refleja en el patrimonio. ¿Ok? Cuando usted se endeuda mucho o una empresa se endeuda mucho, estás afectando tus activos, pero también estás afectando el patrimonio, porque tu patrimonio cada vez va a disminuir. Entonces, el éxito de esto es como nosotros podemos administrar, y por eso la contabilidad es una de las, llamémoslo una de las ciencias, que nos ayuda al control de los recursos. ¿Qué pasó con cada dinero que se invirtió? Ojo, cuando usted constituye una empresa, yo le decía que cada uno de nosotros colocamos un dinero, un material, unos insumos, todo lo que haya que colocar, pero todo eso se va a ver reflejado en activos. Cuando la empresa empieza su flujo de operaciones, lo ideal es saber qué pasó con cada uno de esos dineros, en qué se invirtió, a dónde cogieron. ¿Okay? Entonces la contabilidad nos ayuda a tomar decisiones a veces de inversión. Y eso. Por eso es que la contabilidad y las finanzas tienen dos criterios diferentes. La contabilidad se enfoca más al tema del registro y de las transacciones, pero la finanza tiene un tema diferente y es que busca el tema de que las empresas generen un concepto que se llama valor. Pero ese valor va relativo al tema del patrimonio, es decir, hacer crecer el capital, hacer crecer las utilidades de la empresa. Eso es lo que busca la finanza. ¿Cómo hacer crecer la empresa, pero desde el punto de vista patrimonio? Acuérdate que las empresas entre más sólidas se vuelven, uno puede decir que las empresas pueden ser sólidas cuando tienen un patrimonio muy elevado. Son empresas que tienen en capital dineros impresionantes. Entonces, de eso es lo que más o menos trata este concepto de lo que estamos analizando en el tema de lo que es la contabilidad y que las cuentas, ya sabes, se subdividen en activos, en cuentas de pasivos, cuentas de capital o de patrimonio, que son las tres grandes grupos generales de las cuentas. Pero hay otros tipos de cuentas que ya los miraremos más adelante, pero los tres principales ya sabes que hay cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio. Por eso, en la contabilidad, para uno iniciar a estudiarla, lo primero que tiene que hacer es establecer el famoso esquema de las cuentas T. Y resulta que por ahí vamos a iniciar estudiando cómo registrar transacciones en una famosa cuenta T. Las cuentas T tienen, así como su nombre le dice, son como una T, ¿ok? Donde ¿para qué nos sirve? No, es la forma más sencilla para iniciar el aprendizaje de los registros contables. Y las cuentas que tienen, el nombre completo de la cuenta que va en la parte de arriba, tiene el lado izquierdo que se llama debe o débito, y tiene el lado izquierdo que se llama el haber, ¿ok? Dependiendo de las cuentas, cada una de estas cuentas tiene unos movimientos muy particulares, ¿ok? Y el famoso esquema de la cuenta sería más o menos así. Una cuenta T, cuando yo les solicito a ustedes ahorita más adelante que hagamos, y uno de los talleres que te va a tocar hacer es registrar las cuentas T, es precisamente te estoy pidiendo que hagas esto, ¿viste? Vas a hacer una T como te aparece ahí. En la parte superior, donde dice nombre de la cuenta, tú vas a colocar la cuenta, una cuenta de caja, de banco, de inventario, de cualquier tipo de cuenta que se esté afectando, de muebles y enseres, cualquier tipo de cuenta, ¿ok? Siempre tienes que tener claro que al lado izquierdo se llama debe y tienes que tener que al lado derecho se llama haber.
Eso tiene unas particularidades, oyeron, dependiendo del tipo de cuenta que estemos manejando. Las cuentas de activos se mueven de una manera, las cuentas de pasivos se mueven de otra manera en el tema de las cuentas T, y lo mismo pasa con las cuentas de patrimonio. Pero lo que hay que tener claro es lo siguiente. Cuando se habla de naturaleza débito o debe, se dice que la cuenta, cuando los saldos de las cuentas, al momento de liquidar una cuenta, el saldo me queda del lado izquierdo, se dice que la naturaleza de esta cuenta es que su saldo es débito. Pero cuando el queda del lado derecho, se dice que la cuenta tiene algo que se llama, su naturaleza es crédito y se llama acreedor. Entonces el lado derecho se llama deudor y el lado izquierdo, el lado derecho se llama acreedor y el lado izquierdo se llama deudor. Así se mueven las cuentas cuando yo te solicite el tema de las cuentas T, ¿viste? Hay que aprender. Ya lo miraremos más adelante, solamente te lo estoy adelantando un poquito, pero para que lo vayas mirando y te vayas socializando porque sepas que es una cuenta T. Pero si hablamos de clasificación de las cuentas, yo te podría decir que las cuentas tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Resulta que el primer estado que realiza toda empresa es el famoso estado que se llama el estado de resultados o el famoso estado de pérdidas y ganancias. Este estado nos ayuda a establecer cuáles fueron las utilidades, los costos y los gastos que se ejercieron en un periodo. Se dice que los estados de resultados, o para mirar la situación financiera de una empresa, se hacen en periodos. Para el caso de la contabilidad en Colombia, se dice que los periodos se hacen de manera anual. Es decir, desde enero hasta el 30 de diciembre se llama el periodo contable. Las empresas al año siguiente inmediatamente hacen un corte donde empiezan a revisar cómo les fue en el año pasado y empiezan a hacer los famosos estados de resultados. Esos estados de resultados son las famosas cuentas nominales o de resultados o transitorios. ¿Por qué iniciamos con el estado de pérdidas y ganancias? Porque resulta que toda empresa, para hacer el balance general, necesitamos establecer un concepto que se llama la utilidad del ejercicio. ¿Y la utilidad de dónde sale? De las ventas que yo tengo en el año, menos los costos de venta, menos las devoluciones, menos los descuentos, me va a generar algo que se llama una utilidad, que se llama utilidad bruta. A esa utilidad yo le voy a restar los costos y los gastos y me va a dar una utilidad que se llama utilidad antes de impuesto. Luego llega y pagamos el impuesto, deducimos el impuesto y nos sale una utilidad que se llama utilidad neta. Esa utilidad neta debe ir al balance general en una cuenta que se llama de utilidad neta, que se llama de patrimonio. Apenas yo elaboro el estado de resultados, ahí sí puedo inmediatamente hacer las famosas cuentas reales o de balance. ¿Y esta que me va a representar? Todos los valores tangibles, como la propiedad y las deudas que yo tengo como empresa. Uno cuando requiere establecer o quiere conocer una empresa, si usted quiere invertir en una empresa, usted lo primero que tiene que hacer es solicitarle a la empresa sus estados de resultados. Es decir, con los estados de resultados, usted puede establecer qué tan bien se encuentra la empresa. Ahora, si nosotros aplicáramos esto a nuestra vida personal, también podría ser válido, porque nosotros tenemos ingresos, también generamos unas utilidades a partir de unas actividades que generamos, y a partir de ahí empezamos a revisar cuáles son mis activos. Cuando hablamos de activos, estaríamos hablando de todo eso que tú tienes. Si tú tienes una casa, tienes un activo, ¿viste? Si tú tienes un vehículo, ojo, y ahí te hago un paréntesis, dependiendo del tipo de vehículo, tienes un activo. Si tú tienes por lo menos unas maquinarias, unos muebles y enseres, tú tienes un activo, ¿ok? Acuérdate que los activos nos representan todos esos bienes tangibles que tenemos. Todo lo tangible que tenemos se llama activo. Pero también tenemos pasivos. Y pasivos es cuando por lo menos tú tienes una tarjeta de crédito y la estás utilizando, ¿no? Estás generando una obligación con un banco. Cuando le hiciste un préstamo a un banco, también tienes una obligación financiera. ¿Ok? Esas obligaciones, lo que realmente van a afectar a ti es tu capital. ¿Ok? En pocas palabras, va a afectar tu patrimonio. Son las cuentas más utilizadas, ¿oíste? Las cuentas reales o de balance y las cuentas nominales o de resultados o transitorios. Hay otras cuentas que se llaman las cuentas de orden y estas reflejan los hechos en los que puede llegar a afectar la estructura financiera de la empresa. Es decir, la estructura financiera de toda organización es los activos, pasivos y patrimonio. Esa es una estructura financiera. La estructura financiera se marca de esos, pero ahí empezamos, hay unas cuentas que me ayudan a analizar qué tan bien financieramente se encuentra mi empresa en relación conmigo y con otras empresas que estamos manejando del sector. Porque las finanzas, como te hablaba ahorita, manejan un concepto totalmente diferente de la contabilidad. La contabilidad se encarga más que todo
del tema de las transacciones, del tema de registrar operaciones, pero tiene un criterio diferente de análisis al partir del punto de vista de la finanza. ¿Okay? Por eso encontramos, como te decía, las cuentas reales, que son las famosas cuentas que te decía, de activo, pasivo y patrimonio. Pero hay unas cuentas nominales que eran las que revisábamos para el estado de resultados, y es como yo mido mis ingresos, mis gastos y mis costos. A partir de esos ingresos, gastos y costos, acuérdate que sale lo que te hablaba ahorita, el tema de lo que es la utilidad. Pero también encontramos unas cuentas de orden que me ayudan a revisar la estructura financiera de la empresa y me dicen, habrá unas cuentas que son deudoras y unas cuentas que son acreedoras. Deudor, para que lo tengas así más o menos claro, es lo que yo debo. Acreedor es lo que de pronto tengo yo a favor. ¿Okay? Cuando tú tienes deudas, tú eres un deudor, se llama deudor. Pero cuando tú eres, a ti te deben o tienes un saldo a favor, tú eres un acreedor. ¿Okay? Entonces, estos son las tres grandes eslabones de las cuentas que vamos a encontrar en el plan único de cuentas. Cuentas reales, nominales y de cuentas de orden. Pero para que lo tengas claro, ya sabes que las cuentas reales son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Cuando te escuches hablar de cuentas reales, relaciónalas enseguida con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Cuando escuchas hablar de cuentas nominales, solamente tienes que enfocarte en lo que son los ingresos, gastos y costos. Y cuando escuches hablar de cuentas de orden, estamos hablando de cuentas de deudoras y cuentas acreedoras. ¿Voy bien? ¿Alguien tiene alguna preguntita o qué? ¿Está todo entendible? Profe, cuando yo digo los acreedores, es que ellos me deben a mí. Sí, ellos te deben a ti, claro. Cuando hablamos del concepto de acreedores, porque te están debiendo. Cuando tú debes, tú te conviertes en un deudor. Gracias. Listo. ¿Está todo entendible hasta ahí? Sí. Me interesa saber si está todo entendible. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Voy bien o qué? ¿Algún comentario de alguno? Hasta ahora todo bien, profe. Bueno, de mi Todo parte. claro. Listo. Si no he recibido más comentarios, entonces seguimos. Estamos ahora, así como entendiendo el tema de las cuentas. Te estaba mostrando que hay diferentes tipos de cuentas, cómo se registran las cuentas iniciales para el tema en la famosa cuenta T. Te dije que tiene una estructura, un nombre, tiene una naturaleza débito y crédito. En fin, es lo que hemos charlado hasta el momento. Estamos así haciendo una introducción de la parte de la contabilidad. Todavía no hemos entrado a nada en juego de ese tema. Por eso vamos a hablar de activos. Entonces, mira lo que te decía. Los activos que representan para cada uno de nosotros y para las empresas son los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Se entiende por bienes, entre otros, el dinero hasta en caja, ¿oíste? En los bancos, las mercancías, los muebles, los vehículos y todo ese conjunto de derechos y hasta las famosas cuentas por cobrar, que hoy no se llaman así, se llaman clientes, y todos los créditos a su favor. Es decir, si usted quiere montar un negocio, miren lo que pasa a veces con la gente. Usted quiere montar un negocio, por lo menos usted dice, tengo un capitalito ahí de $1 millón, voy a invertirlo en cerveza, por lo menos, en cerveza. Y resulta listo, compró su neverito, usted tenía una nevera, usted realmente lo que compró cuando compró las cervezas es un activo, ¿ok? Esos activos lo podemos denominar que es las mercancías. Usted lo que compró fue unas mercancías y hacen parte de un activo. Yo lo podría, si me piden más allá, yo te podría decir que ese activo se llama inventario. ¿Listo? Ahora, resulta que usted cuando compró esos activos, usted hizo una inversión y esa inversión se ve reflejada en los activos. Usted empezó su operación, ¿cierto? Pero resulta que la nevera usted le está consumiendo luz, ¿verdad? ¿Cierto? O sea que eso está generando un gasto, ¿no? ¿Cierto? Esos gastos, ¿de dónde los vas a afectar? Van a afectar tus ingresos, ¿cierto? Pero el caso más común es lo que yo a veces les digo a los estudiantes, que de qué sirve que usted se compre esa cerveza y usted empezó a su operación a vender cerveza y resulta que cada cerveza que usted vende, usted se toma una. Usted le vendió a un amigo y se tomó una. Usted le vendió a otro amigo y se está tomando otra. Yo le podría decir que usted ahí se está consumiendo su activo, ¿no? Y eso es un error totalmente desastroso. Porque uno lo que no debe consumirse o debe de gastar son los activos. Acuérdate que los activos, en algunos casos, respaldan hasta las obligaciones financieras. Un banco cuando decide hacernos un préstamo, él primero revisa cuáles son mis activos.
Ah, usted tiene una casa, usted tiene un apartamento, usted tiene esto. Ah, ok, sí, claro, le podemos prestar. ¿Me puede pasar las escrituras, copia de las escrituras y ese tema? Claro, con mucho gusto. Claro, aquí tiene su plata, vean, llévesela. Es decir, los bancos cuando van a prestar a empresas o a personas, lo primero que empiezan a revisar son sus activos. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los bienes apreciables? ¿Ok? Porque cuando se genera un proceso, por lo menos donde la persona dejó de cancelar, los bancos inmediatamente van a embargar son los activos. Para el caso, mire, de muchas personas que trabajan por honorarios o prestan servicios, los bancos cuando quieren embargar, te embargan la cuenta bancaria. Y mira que muchas de las operaciones de nosotros, en todas las empresas, así tú trabajas de manera independiente, todos los dineros o los ingresos tuyos los vas a mover por la cuenta de bancos. ¿Qué hace el banco al que te prestó? Te dice, si quieres hacer un crédito tú como persona natural, te dice, muéstreme, certifíqueme de dónde son sus ingresos. Ah, no, es que usted se dedica a ser docente. Ah, bueno, listo, perfecto. Muéstreme los extractos bancarios para ver cuánto se está ganando. Entonces te revisan, te hacen un análisis de crédito. Y dicen, no, a usted se le puede prestar 4 millones de pesos. Claro que sí. Pero ya el banco sabe que en algún momento dado lo primero que te va a embargar es la cuenta bancaria, porque ese es tu activo principal. ¿Viste? Entonces ya sabes que los activos es todo lo que tú representas en bienes y derechos apreciables en dinero, ¿ok? De propiedad de la empresa. Aquí te hago un comentario, un breve comentario. Yo te hablaba ahorita de que cuando las empresas se van a constituir, todas las personas empiezan a generar unos aportes en dinero o en bienes tangibles a las empresas. Quiero que sepa que cuando tú constituyes una empresa y tú tenías un carro y se lo entregaste a la empresa, ya esa propiedad de ese automóvil dejó de ser tuyo, eso no es tuyo. Ese automóvil pasa a ser manos de la empresa, ¿okay? Se convierte en uno de los activos de la empresa. Al momento de tú entregarlo a una sociedad o una empresa que quiera constituir, ese bien o tangible va a representar un activo para la empresa. Cuando entregaste un terreno, cuando entregaste unas maquinarias, cuando entregaste unos inventarios, todo eso representa los activos de la empresa. Vamos a la siguiente renglón de las cuentas, y es el famoso pasivo. Ya habíamos adelantado que el pasivo representa todas esas obligaciones contraídas por la empresa para su cancelación en un futuro. Realmente son deudas que tiene que pagar por cualquier concepto. Hay obligaciones laborales, hay obligaciones bancarias, hay un mundo. Ahorita que empieces a revisar las cuentas de pasivo, te vas a encontrar que hay un mundo de obligaciones que las empresas acarrean. Pero ya sabes, el pasivo es lo que tú estás debiendo, son obligaciones que tienes. ¿Ok? Las empresas también generan unas obligaciones, ¿no? El tema de las prestaciones sociales, el tema de lo que tiene que ver con créditos bancarios, son obligaciones que la empresa quiere y que le toca pagar. Por eso se denominan pasivos, obligaciones que contrae la empresa que en algún momento ya le toca pagar. Como te decía, cuando tú adquiriste un préstamo, tú lo que adquiriste fue un pasivo. Pero ¿qué te respalda tu activo para que la empresa o el banco te lo pueda prestar? Y después aparece el concepto de lo que llamamos patrimonio. Así se dice que hay algo que se llama la ecuación contable. Y dice que la ecuación contable se puede calcular de una manera donde el activo menos el pasivo te debe dar el patrimonio. Matemáticamente el patrimonio se hace así. Y era por lo que te comentaba ahorita. Activo lo que tú tienes, pasivo lo que estás debiendo y el patrimonio es lo que te queda, la diferencia entre el activo y el pasivo. Se supone que una empresa cuando empieza a operar, te decía ahorita que invierte todo en activos, ¿no? Pero si una empresa no tiene pasivos, se refleja en el patrimonio. Es decir, una empresa tiene 1,000 pesos en activo, tiene 0 pasivos, entonces 1,000 menos 0 da 1,000, o sea que 1,000 en patrimonio. Pero mira lo que pasa cuando ya la empresa empieza a adquirir obligaciones. Tienes 1,000 en activo, pero tienes 200 en pasivo. ¿Qué te va a afectar? El patrimonio, porque ya tú no tienes 1,000 en patrimonio, sino que ahora vas a tener son solamente 800 en patrimonio. Entonces, ¿esto qué representa? El patrimonio de una empresa, como hablábamos ahorita, representa todos los aportes de los dueños o dueños para constituir la empresa. Y eso es lo que famosamente se llama el capital o los aportes sociales. Cada vez que usted cogió un carro y lo entregó, eso es un aporte social. Cada vez que usted llegó y cogió un terreno y lo entregó, eso se llaman aportes que se van a ver reflejados en una cuenta de capital social que se llama el patrimonio. Pero ojo, el patrimonio también incluye los conceptos como las utilidades de que genera la empresa. ¿Te acuerdas que te hablaba ahorita que para hallar esa utilidad lo primero que tengo que hacer es el estado de resultados? De hallar el estado de pérdidas y ganancias a partir de las ventas, menos los costos de ventas, mirar las utilidades, restar los costos y gastos,
y después la utilidad antes de impuesto, y después cuando pago el impuesto lo que quedó, eso es lo que se llama utilidad neta, y eso hace parte del patrimonio. Las empresas, acuérdate que ellas en teoría deben estar generando utilidades todos los años. Una empresa cuando se dedica a generar unas operaciones espera unas utilidades, ¿ok? Y a partir de esas utilidades ella empieza a generar unas reservas, es decir, reserva es como algo que yo guardo para afrontar alguna cierta situación difícil que de pronto pueda pasar. Muchas de las empresas dicen, generamos 100 millones de utilidades, vamos, entonces los socios se reúnen en su junta y dicen, bueno, vamos a ahorrar el 20% de lo que generamos en utilidad, lo vamos a guardar en una reserva legal. Esas reservas, como te decía, son para afrontar situaciones difíciles, para comprar algunas maquinarias, para realizar otras inversiones, pero eso lo deciden los dueños de la empresa. Entonces, por eso, esta cuenta se maneja de igual forma que las cuentas de pasivo, y ahorita lo miraremos cómo se manejan estas cuentas. Pero ya sabes que matemáticamente el patrimonio se halla de el activo menos el pasivo. Pero también encontramos otras cuentas que llamamos los ingresos, ¿no? Acuérdate que ahí dentro de las cuentas, sí, las cuentas que acabamos de hablar son las cuentas reales, ¿no? Las de activo, pasivo y patrimonio. Hay un grupo de cuentas, pero también hay otro tipo de cuentas que llamamos las cuentas nominales, y son las cuentas o cuentas transitorias, y encontramos que cuáles son los ingresos. Acuérdate que una empresa, ¿de dónde genera sus ingresos? De sus ventas. Si usted tiene una empresa que se dedica a comercializar productos de lana, sus ingresos provienen de ahí. ¿Okay? Por eso te dice que son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Tengamos claro que cuando usted va a constituir una empresa, ese es su objetivo. Pero bueno, ya habíamos replanteado en su momento que el objetivo principal de toda empresa y desde el punto de vista marketing es la satisfacción de las necesidades para obtener, y el segundo objetivo sí es la obtención de ganancias. Una empresa se constituye para esto. Entonces, este movimiento de las cuentas de ingresos, ya miramos cómo se manejan más adelante, pero lo que quiero que tengas claro es que los ingresos de la empresa dependen de la actividad económica. Por lo menos, yo le he hablado ahorita que usted se dedica a la venta de lana, pero otras empresas pueden recibir unos ingresos porque tienen tienen unos bienes como por lo menos unos edificios y alquilaron los apartamentos. Usted se dedica a vender lana, es decir, que sus ingresos o su actividad principal provienen de ahí. Pero usted puede tener unos ingresos que podemos llamar no operacionales. Es decir, los ingresos que tú recibes por las ventas de lana se llaman ingresos operacionales, a lo que tú te dedicas. Pero si tú tienes un activo donde encontramos que tienes unos apartamentos, pero hacen parte, son de la empresa, y tú los alquilaste, mira que la actividad de la empresa no es alquilar el departamento, la actividad tuya es vender artículos de lana, pero estás utilizando un activo para generar otros ingresos que se llaman ingresos no operacionales. Ojo, el éxito de todas las empresas está ahí, ¿no? Algunas empresas empiezan a generar ingresos o en otro tipo de actividades para generar otros ingresos que van a generar o les va a ayudar a obtener algo que se llama la ganancia. El éxito financiero prácticamente de cada uno de nosotros es cómo podemos aumentar los ingresos. Si usted quiere mejorar sus actividades financieras, tiene que hacer dos cosas. Desde el punto de vista de finanzas personales, usted tendría que revisar cómo aumentar sus ingresos. Usted puede tener un ingreso operacional, que es a lo que usted se dedica, pero usted, dentro de las cosas que haga, debería empezar a buscar ingresos no operacionales, es decir, otras actividades que no tengan que ver con lo que tú realmente te dedicas. Si tú empiezas a generar otras actividades que no tienen nada que ver con lo que tú haces, pero empiezan a generarte un ingreso, yo te podría decir que se llaman los ingresos no operacionales. La base del éxito financiero de todas las personas está aquí en cómo aumentar los ingresos. Segundo, el otro tendría que revisar es cómo disminuyes. Entonces, vamos a ver si nos aparece aquí este tema, los gastos. Cuando nosotros y las empresas empezamos a tener problemas financieros, empezamos a reducir lo que se llamamos los gastos, ¿okay? Y es cuando una empresa debe efectuar pagos por los servicios y elementos necesarios para su buen funcionamiento. ¿Oíste? Esos los consideramos gastos porque no los vamos a recuperar. Por lo menos, el tema de los gastos, podríamos hablar de un servicio público. Si usted está aumentando sus ingresos, pero quiere tener más ganancia, usted tiene que empezar a disminuir sus gastos. Entonces, empiezas a cortar de pronto actividades que antes realizabas para disminuir gastos para que se vean reflejados en las ganancias o utilidades que tú puedes generar. ¿Okay? Por eso esto constituye un gasto, una pérdida, porque estos valores no son recuperables. Tú nunca recuperas un gasto, ¿viste? Jamás. Los pagos de sueldo, los arrendamientos, los servicios públicos se consideran gastos.
Es más, la compra de tu casa que tú haces es un gasto, ¿no? Porque tú esa plata nunca la vas a recuperar. A no ser que tú tengas un restaurante. Ah, ya no es gasto, cambia el concepto, se nos vuelve otro nombre, que ya te diré cuál es. Pero gastos son cosas que yo hago que no puedo recuperar, ¿viste? ¿Okay? Si tú tienes en algunas actividades que realices, si, lo primero que tienes que, para generar utilidades en tu empresa, es disminuir lo que llamamos los gastos, ¿okay? Porque nos viene a aparecer otro tema, y es el tema de lo que llamamos el costo de venta. Para el caso de lo que estábamos hablando, el costo de venta, ¿qué es un costo de venta? Yo te decía que tú te dedicabas a vender artículos de lana. La lana que tú compras se denomina costo, ¿ok? Se denomina costo. Porque es que representa parte del valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. Cuando tú vendes ese artículo de lana, estás recuperando la plata que hiciste o que invertiste en la lana, ¿ok? Por eso se llama costo de venta. Los costos, no miremos la palabra costo de venta, quiero que sepas que los costos se recuperan con la venta de los artículos que fabricamos. Si usted se dedica a hacer panelitas de leche y usted invierte en azúcar y invierte en leche, cuando vendes la panelita vas a recuperar esa inversión. Lo que no recuperas son los gastos que hablábamos ahorita. Por eso las empresas usted tiene que establecer muy bien su criterio para establecer cómo es este juego de sus costos, cuáles son sus gastos, cuáles son sus ingresos para poder generar o aumentar lo que llamábamos las utilidades, ¿no? También hablábamos ahorita de lo que eran las cuentas de orden deudora y quiero que sepas que estos son los documentos, dineros y bienes que conforman un grupo de cuentas de orden deudora y que se manejan como las cuentas del activo. Por lo tanto, su naturaleza en el saldo es débito. Hay unas cuentas que ahorita después miraremos en el planning único de cuentas que se dedican a esta capacidad, pero ojo, estas cuentas se utilizan para revisar la estructura financiera de la empresa. ¿Ok? Estas cuentas son para revisar cómo se está moviendo la empresa y cuál realmente es la estructura de ella. Hay otras cuentas que son acreedoras y acuérdate que son los bienes que se han recibido para la custodia, manejo, negociación y constituyen el grupo de cuentas de orden acreedoras. Estas se manejan como unas cuentas de pasivo. Ya esto lo miraremos. Hay unas ciertas cuentas donde nosotros se nos generan unos bienes para nosotros administrarlos, ¿okay? Esas cuentas revisaremos más adelante cuáles son y nos mostrará el tema de la estructura financiera que estábamos hablando. ¿A dónde llegamos? Entonces llegamos a un concepto que se llama la nomenclatura de las cuentas. Y el plan único de cuentas que usted va a empezar a estudiar a partir de ya, quiero que sepa que la estructura, la nomenclatura que es de las cuentas, es una lista donde las cuentas están clasificadas con un código. Por eso usted se ha dado cuenta que muchas de las cuentas que se manejan tienen unos dígitos adelante. ¿Okay? Quiero que sepas que todas las cuentas que inician con el número 1 ya tienes que aprender a identificar que son cuentas de activo. Todas las cuentas que inician con el número 2 son cuentas de pasivo. Y todas las cuentas que inician con el número 3 son de patrimonio, por mirar esas ahí. Pero también hay cuentas de ingreso, como hablábamos, de gastos, de costos de ventas, de costos de producción. Y cada una de ellas tiene un número, ¿ok? Por eso la codificación de las cuentas principales o de los grupos principales, llamémoslo que este dígito representa lo que se llama las clases de las cuentas. Es decir, que la clase 1 son activos, la clase 2 son pasivos, la clase 3 son patrimonio, la clase 4 son cuentas de ingresos, 5 de gastos, 6 de costos de venta, 7 de costos de producción, 8 de cuentas de orden deudora y 9 de cuentas acreedoras. Esas son, el primer dígito te dice la clase. Pero resulta que las clases de cuentas tienen también algo que se llaman grupos. O sea que los dos primeros dígitos te están armando el grupo de las cuentas. Y ya te mostraré ahorita. Los 4 primeros dígitos te van a decir el nombre de la cuenta. Por eso es que usted a veces cuando ve las transacciones o le entregan algo, muchas de las cuentas tienen 4 dígitos. ¿Ok? Pero ese es el nombre de una cuenta particular. Pero esos 4 dígitos conforman la clase, el grupo y el nombre de la cuenta. ¿Ok? Pero las cuentas, algunas también tienen subcuentas y es cuando trabajan con 6 dígitos. Ahí nos aparece la clase, el grupo, el nombre de la cuenta y el nombre de la subcuenta. ¿Okay? Y nos dice también si hay unas famosas cuentas auxiliares, lo que quiere decir que hay algunos códigos que van a tener alrededor de 7 dígitos. Las cuentas principales todas traen 4 dígitos, pero si hay subcuentas dentro de esa cuenta van a manejar 6 dígitos. Porfa, hasta ahí está todo claro. Me comentan, por favor. Sí, profe.
¿Está entendible? Sí, sí, señor. Sí, profe, vamos Ok. bien. Pues para mi concepto, sí. Bueno, no, por si tiene alguna dudita, porfa, me hace el favor y me pregunta, porque no me sirve que te me vayas con dudas en el proceso. Yo aquí apenas te estoy hablando de la estructura y todo eso, pero no hemos entrado todavía en detalle. Pero si tienes alguna duda, porfa, me la preguntas enseguida, ¿oíste? Bien. Bien. Bueno, listo. Entonces seguimos. Entonces, la estructura, es más, el plan único de cuentas viene organizado de esta manera. Primero viene organizado por clases. Y todas las cuentas arrancan primero con el grupo 1, que son las cuentas de activo. Y ahí hay un mundo de grupos, hay un número de cuentas, hay un número de subcuentas y hay un mundo de cuentas auxiliares. Pero ojo, las cuentas principales, es decir, las que tienen mayor rotación o las que más se usan, hay unas cuentas que son muy puntuales, por lo menos. Hay una cuenta que puede llamarse banco, es una cuenta muy puntual, pero ella arranca con el dígito 1, ¿no? Clase. Pero después me va a demostrar cuál es el grupo de la cuenta. Después me va a decir cuál es con los 4 dígitos, cuál es esa cuenta particular. Es decir, que yo quiero que tengas claro que la estructura del código te va a decir la clase, el grupo, el nombre de la cuenta, la subcuenta y además si tiene 7 dígitos estaremos hablando de una cuenta auxiliar, ¿ok? Eso para que lo tenga así presente. Entonces, bueno, no me voy a hablar de los movimientos, ahora lo voy a hablar más adelante, ahora que empecemos a trabajar eso. Pero cada una de las cuentas tiene una forma en cómo se mueven. Eso te lo voy a explicar ahorita que empecemos a revisar la partida doble. Por eso voy a omitir esto para seguir hablando de la estructura que estamos charlando. Y ahorita te mostraré cómo se mueve cada cuenta. Por eso aquí parte todo de aquí lo que vamos a estudiar y es el tema de lo que se llama el plan único de cuentas. Ojo, este plan único de cuentas lo puedes encontrar hasta internet. Si deseas, pues ya es un libro que consigues y lo puedes adquirir, pero ahí se encuentra todo el conjunto de cuentas que te acabo de mostrar. Las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingresos, costos, y te muestra cómo se mueven, cuál es su denominación, cuándo aumentan y cuándo disminuyen. Cuando te hablo de aumentar es cuando se debitan y cuando te hablo de disminuir y cuando se acreditan. Pero ojo, eso depende del tipo de cuenta que se esté manejando porque todas tienen una forma diferente. Entonces, el plan único de cuentas va a ser el instrumento con el cual tú vas a empezar a trabajar para el tema de la contabilidad. En el tema de la contabilidad ya sabes que buscamos la igualdad en el registro de las operaciones económicas con el fin de permitir la transferencia de la información contable. Ese es el objetivo de esto, que cuando nosotros podamos establecer o identificar una empresa, cada uno de ustedes puede identificar qué pasó con la empresa y cuál es la situación financiera. Mire, para el caso de ustedes, como ustedes son auxiliares administrativos, de pronto muchos ustedes van a ver otros conceptos más después de mí con otros profesores en el tema de contabilidad, pero ellos no van a ser tan rígidos en el tema de que usted maneje esas cuentas y sobre todo como los contables que les exigen que se aprendan los códigos. No, usted los va a entender, va a manejar los códigos, vas a tratar de comprenderlo, pero lo que se busca de ti desde el punto de vista administrativo es que usted comprenda el concepto de qué es una cuenta, qué es un activo, cuál es la situación, cómo puedo evaluar la situación de la empresa, es lo que usted se busca, usted tiene que interpretar. Acuérdense que usted es un administrativo, los administrativos tomamos decisiones a partir de las informaciones que nos genera por lo menos el área contable. ¿Okay? Entonces usted lo que va a manejar aquí es entender este concepto, por eso usted está viendo algo que se llama contabilidad básica, pero es para que usted entienda la dinámica de la contabilidad. Usted no es contador, pero sí tiene que saber de estos temas. ¿Oíste? ¿Cuál es el contenido del plan único de cuentas? Es un catálogo de cuentas. ¿Qué tienen? Una descripción. ¿Oíste? Toda cuenta tiene una descripción. Te dice para qué sirve esa cuenta. Además te muestra cuál es la dinámica de esas cuentas. Las dinámicas de las cuentas son dos: débitos y créditos. Y te dice dónde debes registrar las operaciones dependiendo de la que sea. Por eso el plan único de cuentas es el instrumento que todos los contables y administrativos deberían tener, porque te va a ayudar a entender realmente cómo se generan los registros contables de las operaciones que estamos viendo. Cada operación tiene una dinámica diferente y cada cuenta o grupo, cada clase de cuenta tiene una forma de manejarse, ¿viste? Y hay otro que te ayuda a entender las clases, el catálogo, te muestra las cuentas en un catálogo de cuentas. Y esta te contiene la relación ordenada de las clases, los grupos, las cuentas, subcuentas. Te dice si son cuentas de activos, si son de patrimonio, si son de pasivos, si son de ingresos, gastos y cuentas de orden. Para eso utilizamos el plan único de cuentas y tú también lo vas a empezar a utilizar a partir de ahora. ¿Ok? Voy a mostrarte un ejemplito para que veas más o menos el tema de un plan único de cuentas. Por lo menos, es una famosa cuenta. ¿Okay?
Mira que arranca con un dígito 1. Entonces ya te está diciendo la clase, ¿no? Pero como me está hablando de 4 dígitos, ya me está hablando de una cuenta muy particular. Esta cuenta es la famosa cuenta que se llama caja. Aparece en el plan único de cuentas. Te dice la descripción. Ojo, pilas con esto porque al final te voy a explicar una actividad que va relativa con este tema, ¿viste? Y te dice cuál es la dinámica, cuándo se debita y cuándo se acredita. Ahí te muestran las situaciones en las cuales tú debes debitar o acreditar la cuenta dependiendo de cada cuenta. Cada cuenta tiene una dinámica diferente, ¿ok? Cada cuenta tiene unas dinámicas diferentes por mostrarte esto. Pero lo que quiero que tengas cuenta que es que te vas a apoyar en este tema para poderla revisar. Entonces, si te das cuenta, estas cuentas todas arrancan con uno, son cuentas de lo que llamamos cuentas de activo. Cada cual tiene una dinámica diferente, entonces la idea es que tú aprendas a manejar esta dinámica simultánea. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que le pueda resolver? Hasta ahí, ¿cómo vamos en esta primera parte? ¿Alguna inquietud, alguna que me deseas preguntar? ¿Algo que no te haya quedado claro? ¿O todo está entendible hasta ahí? Entonces, ¿hay alguna inquietud? ¿Okay? Si alguien tiene alguna inquietud, me la puede hacer, sería maravilloso. ¿Qué hemos charlado hasta ahora? ¿Qué puede decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien tiene alguna inquietud que me quiera hacer para seguir con la siguiente fase? Profe, por mí puede seguir. Sí, bueno, como veo que nadie dice nada, como dicen por él, que calla otorga, ¿no? Por eso les hago las preguntas, porque me interesa que muchos de ustedes... Claro. Eso es lo que quiero saber y por eso me interesa que ustedes me digan, me vayan haciendo la retroalimentación, porque como ya vamos a empezar el proceso, necesito que te quedes, o sea, te quede claro lo que es el proceso, ¿ok? Porque ya vamos a empezar. Entonces ya vamos a empezar. Necesito que todo el mundo se concentre en lo que viene. Si tienes alguna inquietud, porfa, me vas retroalimentando. Decía, profe, ¿me puedes repetir? No entendí. Porque para mí es trascendental que tú entiendas esto, ¿ok? Mi principal objetivo en esto es que tú entiendas más. Es lo que me preocupa. Porque venir a una clase para no entender, no le veo gracia, ¿okay? La gracia es que vengamos a las clases a entender lo que se habla aquí. Y como tenemos un reto de aprender prácticamente contabilidad básica en 3 sábados, entonces voy a ir un poquito rápido para poder explicarle esto. Entonces vamos a la dinámica. Ahora sí vamos a empezar el proceso. Ya te hablé ahorita de las cuentas y todo ese tema. Vamos a revisar un concepto que te hablaba ahorita que se llama la partida doble. Pilas con esto, ¿ok? Vamos con la partida doble. Hablar de la partida doble era hablarte más o menos ahorita cuando yo te representaba desde el punto de vista de lo que es las cuentas T. Uno cuando quiere empezar a estudiar contabilidad, uno arranca con un famoso principio, el famoso principio de de lo que tiene que ver con la contabilidad, y es el famoso concepto de la partida doble. Es un segundito que veo que no está, ya va a empezar a transmitir. La partida doble. Este es el fundamento y aquí arranca todo el concepto de la parte contable. Toda la parte contable arranca de ahí, de ese concepto de la partida doble. Cuando tú escuchas hablar de este concepto de la partida doble, no es más que revisar y mirar la contabilidad como si fuera una balanza. El sistema de partida doble es un método o un sistema de registro de operaciones más usadas en contabilidad. Revisar esto, es decirte, es como si miráramos como si esto fuera una balanza, ¿ok? Acuérdate que un sistema tiene que manejar algo que se llama un equilibrio. Si habláramos de un sistema por lo menos logístico, si hay entradas, deben haber las mismas salidas. Eso diríamos que el sistema está estable, ¿no? Lo ideal es que las entradas sean las mismas que las salidas. Pero mira que se empiezan a presentar problemas cuando hay muchas entradas, pocas salidas. Yo te diría que ya el sistema tiene un problema. Y el famoso problema que se presenta es lo que usted conoce con los cuellos de botella, ¿no? Por eso, el sistema tiene que estar en un equilibrio, ¿ok? Por eso este sistema que vamos a empezar a trabajar de la partida doble se asemeja a lo que es una balanza.
y tiene que estar en iguales condiciones para que estén en el equilibrio. ¿Okay? Aquí está la balanza, ¿no? Una balanza, acuérdate que lo ideal es que esté en equilibrio, no que esté en un estado de desequilibrio. ¿Okay? O sea que el principio de esta balanza busca el equilibrio. O sea, en la contabilidad también maneja lo mismo, porque la contabilidad también es un sistema, ¿no? ¿Cómo busca ese equilibrio? De la siguiente manera. Por eso hay dos palabras importantes que tienes que aprenderte de ahora en adelante. Aquí hay dos palabras trascendentales para que se desequilibre. Una de esas palabras es la famosa palabra que se llama debe. ¿Oíste? Debe. Cuando tú escuches esa palabra, acuérdate que siempre esa palabra va a estar relacionada con el lado izquierdo de la cuenta T. ¿Oíste? La cuenta T, según lo que mirábamos ahorita, tiene tres partes. El nombre y tiene lo que tiene que es la naturaleza débito y la naturaleza crédito. Y en el lado derecho vamos a encontrar otra relación que la llamamos, a ver, ojo, estas palabras debe y haber, tú la puedes relacionar con el concepto débito y crédito. Las puedes relacionar también, es lo mismo, ¿viste? Cuando tú escuchas hablar debe, es débito. Cuando tú escuchas hablar de haber, es crédito. Y estos son, aquí está lo más importante del sistema. O sea que para que haya un equilibrio, debe haber una relación entre estas dos palabras importantes. Y por eso te decía que el debe lo puedes relacionar con palabras como debitar, deudor o débito. Esas son las palabras con las que puedes relacionar la palabra debe. Y el haber también lo puedes relacionar con la palabra acreditar, acreedora o crédito. ¿Okay? Pero dependiendo de estas cuentas se maneja una situación que ya miraremos, porque todas tienen una dinámica diferente para el manejo de las cuentas. ¿Okay? Entonces, para este tema, lo que te quiero mostrar ahora es que tengas claro que la contabilidad es un sistema. Se maneja con una balanza. La balanza tiene que tener iguales condiciones para estar en equilibrio. Debe tener un debe y debe tener un haber. Y las cuentas debes también se conoce como debitar, deudora o débito. Y las cuentas de haber o lo del lado del haber se conoce como acreditar, acreedor o crédito. Y el principio de la partida doble, esto quiero que no se te olvide, ¿viste? Este es el principio de todo, mejor dicho, el principio de la contabilidad hasta aquí. Y es que no existe un débito sin un crédito. Y ni un crédito sin un débito. Ese es el principio. En contabilidad, si yo genero por lo menos una cuenta de activo, o genero, no le pongamos nombre, genero un movimiento de una cuenta, debe tener otra cuenta. Pero por lo general deben ser cuentas, en algunos casos, donde se muevan bajo el mismo valor o del mismo valor. Es decir, si yo vendí 100, si usted vendió, significa, analicémoslo así, usted hizo una venta, usted se dedica a la venta. Si usted sacó el artículo y lo vendió, salió de una cuenta que yo le puedo decir que se llama inventario. ¿Cuánto salió? 100 pesos. ¿Cuánto recibió? Los mismos 100, pero esa fueron otra cuenta. Si usted entrega un artículo, a usted le entregan un dinero. Entonces, mira lo que sucede. Salió la mercancía, pero ingresó un dinero. Ahí es el registro de la transacción tiene que ir por el mismo valor que sale. O sea, que todo el valor que entra debe ser igual al valor que sale. Este es el famoso principio que llamamos el principio de la partida doble. No existe un débito sin un crédito y ni un crédito sin un débito. Y el segundo principio es que todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. Pilas con este concepto, que es la base de lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces recuerda algo interesante, que la partida doble tiene unos componentes, ¿ok? O los componentes de una cuenta, la cual debe tener un nombre, un código y un valor. ¿Oíste? Toda cuenta tiene esos tres elementos. La cuenta tiene un nombre, el código y el valor. Esos son los elementos. Y para su funcionamiento consiste en registrar un valor por lo menos en dos cuentas, ¿no? En algunos casos te puedo decir que podríamos registrar una transacción o una operación puede afectar dos cuentas, pero a veces puede afectar tres o más cuentas, ¿oíste? Por lo menos para el caso que te hablaba ahorita, podríamos decir comercio al por mayor y al por menor, la venta del artículo, hubo una salida, pero hubo una entrada, la tengo que cruzar con una cuenta de caja, porque si hubo una salida de mercancía o un ingreso de dinero. Entonces ahí está afectando dos cuentas.
¿Ok? Ahorita te mostraré cuándo afecta a tres cuentas. Ahora, el valor debe ser igual en una y en otra cuenta. Es decir, si yo vendí 100, debo recibir 100 en el dinero. No es que voy a vender 100 y recibir 50, porque ya ahí no se está cumpliendo los principios que estamos hablando. ¿Viste? El valor debe ser igual en una y en otra cuenta, porque al final uno genera algo que se llama sumas y las sumas tienen que ser iguales. ¿Viste? Y en una cuenta se registra en el debe y la otra se registra en el haber. Esos son los principios de esto de que vamos a empezar a estudiar. ¿Viste? Que toda cuenta no debe ir marcada en el mismo lugar, debe, no. Si usted afecta dos cuentas, tendría que haber una débito y una crédito, y se cruzan y debe dar saldos iguales. ¿Viste? Y en algunos casos pueden afectarte lo que te hablaba ahorita, más de dos cuentas, pero aún así los débitos y los créditos de las cuentas afectadas deben ser iguales. Es decir, las sumas deben ser iguales. ¿Okay? Deben ser iguales. No puede haber una más que otra, no, todas tienen que ser iguales. Entonces, por favor, quiero que tengan muy presente esto. Tómale una fotico, tómale algo o tenlo presente para lo que vamos a empezar a trabajar, porque estos son los principios de la famosa partida doble que estamos estudiando. ¿Okay? Ya sabes que toda cuenta de la partida doble tiene un nombre, un código y un valor. Por lo general, el funcionamiento al registrar un valor afecta por como mínimo dos cuentas, que el valor debe ser igual para una y en la otra cuenta, que además cada cuenta en las cuentas que se estén manejando debe registrar un debe y un haber, pero en algunos casos podemos afectar dos o más cuentas, pero a la hora de generar los débitos y los créditos, las cuentas deben sumar iguales o deben dar sumas iguales para decir que la transacción está totalmente correcta. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Nadie me dice nada? Profe, algo. Cuando hablamos de débito, o sea, así como usted nos está explicando, Ajá. o sea, nos referimos o sea, no entendí esa parte. Lo que pasa es que todavía no hemos entrado en las cuentas particulares. Lo que quiero que sepas hasta el momento es que desde el punto de vista debe, quiero que sepas que es un débito o una deuda que tú tienes, ¿ok? Pero lo que pasa es que dependiendo del tipo de cuenta tiene una dinámica diferente. Por eso no te he podido hablar de las dinámicas hasta que veamos las cuentas cómo se mueven. Pero por ahora quiero que sepas que toda cuenta tiene un debe y tiene un haber. Y una haber, y estos principios que están aquí. Esos principios van a aplicarse a lo que vamos a hacer ahora. Ok, listo, profe, gracias. Listo, ya ahorita, no te preocupes, ahorita cuando empecemos a mirar por activos, ya miramos, ¿ok? Listo. Vamos a mirar entonces. Entonces vamos a un tema que se llaman los asientos contables. Resulta que yo te hablaba que para el ejercicio contable uno aprende a manejar las cuentas como cuentas T, ¿ok? Como o el sistema de la cuenta T, pero realmente la contabilidad no maneja cuentas T, ¿oíste? La contabilidad no maneja. Esto es para que tú entiendas la dinámica de cómo se mueven las cuentas, cuándo es debe, cuándo haber y dónde es, pero realmente lo que se manejan son algo que se llaman asientos contables, ¿oíste? ¿Ok? Y el asiento contable va relativo a lo que tiene que ver con el registro de la operación mercantil en los comprobantes y libros de contabilidad. Es decir, en los libros de contabilidad tú no registras la cuenta T, tú no haces cuentas T. La cuenta T la vamos a hacer nosotros para entender inicialmente cómo es el proceso de la contabilidad. Pero después, en última, nosotros vamos a venir haciendo son asientos contables. Eso es lo que se dedican a estudiar los muchachos que estudian auxiliares contables. Ellos aprenden a registrar todas las operaciones mercantiles en los comprobantes y los libros de contabilidad. Acuérdate que hay diferentes tipos de comprobantes y hay varios libros de contabilidad donde ellos aprenden a manejar desde el punto de vista contable cómo hacer esos asientos en cada uno de ellos. Ahora, cuando hablamos de un registro contable, te puedo decir que hay de dos tipos. Hay un asiento contable que es simple y un asiento que es compuesto. Ya vamos a mirar cuál es la diferencia de los dos. ¿Okay? Entonces, los asientos contables es lo que realmente maneja la contabilidad y ayudan para el registro de las operaciones mercantiles en los comprobantes y en los libros de contabilidad. Existen dos tipos de asientos, un asiento que es simple y un asiento que es compuesto. Vamos a mirar el primero. Por lo menos, vamos a hablar de un asiento simple. Cuando tú escuches de hablar de un asiento simple, es cuando solamente está afectando dos cuentas que corresponden a un débito y a un crédito. Ok. Miremos este ejercicio.
Aquí me dice que compramos un archivador para uso de la empresa por valor de 400,000 pesos y pagamos en cheque. Yo quiero que te hagas la primera pregunta. ¿Qué compraste? ¿Y qué entró y qué salió? Primero piensa así, porque así maneja la contabilidad. Estamos viendo los asientos simples. Alguien que me diga qué compramos. Un archivador. Se compró un archivador. Listo. Muebles y equipos de Ajá. oficina, profe. Muebles. Bueno, ya vamos a la cuenta. Ya vamos a la cuenta. Ahora, Profe, lo que quiero que tengan- En cheque. Profe, muebles. Sí, muebles ya vamos a la cuenta. Ya vamos a la cuenta particular. Lo que quiero por ahora es que piensen qué es lo que compré y cómo y qué entró y qué. Utilización del cheque. Ok. Ahora, si usted se da cuenta, para el tema de lo que va a ingresar es un archivador. Ya le digo dónde va eso. Pero una salida. Y es que usted pagó con un cheque, ¿verdad? Un cheque. Entonces, mire, como una entrada, yo quiero que sepa usted que siempre se registran los débitos, o sea, lo que entra El cheque, y después claro. se registra lo que sale. O sea, uno cuando va a hacer un asiento contable, primero debita y después acredita. O sea, uno registra primero lo que ingresó y después registra lo que salió. Lo que sale. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Vamos a hacer la cuenta T. Vamos a hacer la cuenta. Profe, bancos para la salida. Para el caso de lo que nos... Sí, ya vamos, ya te lo estoy presentando, míralo. Para el caso de nosotros, por eso yo te decía que antes de entrar en las cuentas y empezar a revisar las cuentas, yo quiero que tú siempre tengas presente qué es lo que está entrando y qué es lo que sale. Es el primer razonamiento que tienes que hacer. Y para el caso de esto, hablamos, compramos un archivador. Ah, compré un archivador. Entonces, uno empieza a buscar en las cuentas y me encuentro que hay una cuenta que ese archivador, ¿qué es? Un equipo de oficina, ¿verdad? Cuando yo voy al plan único de cuentas, me encuentro que hay una cuenta que se llama 1524, que se llama equipos de oficina. O sea, si hubo una entrada, para ese caso, por eso te estoy hablando de que primero debito lo que entra, o sea, primero realizo la cuenta T de lo que entra y después hago otra T de lo que sale. Entonces, para el caso de lo que está entrando, ¿qué entró? Un archivador de valor por 400,000 pesos, ¿verdad? Una cuenta que se llama 1524. Si te estás dando cuenta, es una cuenta de qué naturaleza es. Activo, ¿verdad? Porque empieza con la cuenta empieza con el número 1. Es una cuenta particular que se llama equipos de oficina. Ahora, miremos lo que sucede con lo que sale. Porque el principio me dice, el asiento simple está afectando a dos cuentas, una de naturaleza de débito y una crédito. Siempre registra las débitos primero, lo que entra, y después vas a registrar lo que sale. Mira lo que pasó. Entonces realicé la T por otra cuenta que se llama 1110, que se llama banco, pero la genero de naturaleza crédito por el haber, porque hubo una salida. Porque el que tenga el microfonito abierto, lo cierra. Cuando voy a hablar, lo puedo habilitar. Entonces, eso es lo que quiero mostrarte. Esto en teoría es la cuenta, pero ojo, pero no es el asiento. Yo te decía que para el caso de la contabilidad que estamos manejando, la contabilidad primero te enseña a hacer las T para que tú comprendas la dinámica de las cuentas, pero realmente lo que se genera es un asiento contable. Yo te mostraba que los asientos contables tienen un código, un nombre y un valor, ¿verdad? Entonces mira dónde termina esto como un asiento simple. Perdón, un segundito. Bueno, aquí todavía no lo está mostrando. Ahorita te lo mostraré. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Ya sabes, simple cuando se afectan dos cuentas. Ahora vamos con el asiento compuesto, que es cuando se afectan dos o más cuentas que corresponden a un débito y dos o más créditos o dos o más débitos y un crédito. Depende de la situación. Pongámonos en el contexto otra vez. Dice, vendemos mercancía por 3 millones. Nos pagan 1.200.000 en efectivo y el saldo a crédito. ¿Ok? Si te estás dando cuenta, el vender mercancía hay una cuenta que se trata de eso. Si te pagaron 1.200.000 en efectivo, hay una cuenta que se va a afectar. Pero también te dieron un saldo en crédito, es decir, que te están debiendo. Lo que significa que aquí se están afectando 3 cuentas. Ya te decía ahorita que lo primero que tienes que hacer es registrar las entradas. ¿Ok? Para el caso de las entradas, ¿qué fue lo primerito que entró? Lo de caja, profe. ¿Quién me Lo dice que pagó, lo que pagaron.
Sí, lo que pagaron. los 1.200.000. Exacto. Después resulta que hubo un saldo crédito, pero resulta que los saldos créditos yo lo manejo como una cuenta por cobrar, es decir, un deudor cliente. Alguien me está debiendo, o sea que esta también cuenta se movería bajo el concepto débito. Pero después las voy a cruzar con una cuenta de venta de mercancía por 3 millones. Ya te lo voy a mostrar. Entonces, mira lo primero. La primera cuenta que se afectó fue la cuenta de caja. Porque resulta que fue lo primero que entró. Ya te dije que primero se debitan las cuentas, pero en el orden exigible. Acuérdate de que la cuenta que genera el dinero o la que se ve el dinero en efectivo se llama caja. Después, ¿qué hacemos? Cogemos, como me están debiendo plata, es un saldo a crédito, es decir, como si yo lo hubiera fiado, entonces me va a afectar una cuenta que se llama 1305. Si te das cuenta, la primera cuenta del balance general es una cuenta de caja. Mira que la cuenta que sigue va por debajo. Cuando el número aumenta, significa que es menor, ¿okay? De menor rango, por llamarlo así. Porfa, que tenga los micrófonos abiertos para siempre. Si escucha una bulla y no puedo. Listo, ahí, perfecto. Profe, disculpe, Ahí una tiene el pregunta. microfonito ahí. Y la tercera cuenta que se va a ver afectada bajo el proceso. Claro, dígame. Dame un segundito. Sígame. Ahora, dígame la pregunta. Profe, no, que me enredé ahí, me enredé, o sea, no La pregunta que me entendí ibas a lo hacer. que es la parte de clientes. O sea, en clientes vendría siendo que el saldo a crédito, profe. Ok. Acuérdate que una cuenta por cobrar es Ah, cuando es tú le correcto. vendiste a crédito algo. Pero hoy se llama clientes, deudores clientes se llama la cuenta. O sea que cuando tú vendas y el tipo te dice, fíamelo ahí, entonces ya tú sabes que realmente no hubo salida de dinero, sino que hubo una entrada de una obligación, es decir, que esa persona te está debiendo, ¿cierto? Entonces volvemos a mirar el ejercicio. Resulta que vendemos mercancía, primero fue de salida. La naturaleza de esta cuenta es que hubo una salida primero, ¿ok? Pero no hubo una entrada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que revisar dónde entró. Y la primera cuenta que me encuentro fue la del dinero en efectivo. Si yo reviso el plan único de cuentas, me voy a encontrar que la primera cuenta es caja, después viene bancos, por los códigos que me está presentando. ¿Ok? Ahora, no hubo entrada, entró 1.200.000 de dinero, pero hubo una gente que me quedó debiendo plata. Entonces se llama cuentas por cobrar. Entonces el valor del saldo, mira que la venta, ¿cuánto fue? Fueron 3 millones, ¿verdad? ¿Cuánto te dio en efectivo? 1.200.000. ¿Cuánto te quedó debiendo? 1.800.000, ¿cierto? ¿Cierto? Mire que usted hizo una venta por 3 millones. Le abonaron 1.200.000. ¿Cuánto le quedó debiendo? Por eso mira que la cuenta cliente tú vas a acreditar es el 1.200.000. Pero tú, la mercancía, entonces vamos a una cuenta de ingresos que se llama comercio al por mayor y al por menor, me dice que realmente lo que hubo una salida fue de 3 millones de pesos en mercancía. Lo que pasa fue que el tipo te abonó 1.200.000 y el saldo te lo quedó debiendo y que te quedó debiendo realmente 1.800.000. ¿Por qué se llama asiento compuesto? Porque maneja, para este caso, está manejando dos cuentas de naturaleza débito y una cuenta crédito. Ahora, si usted suma las naturalezas débito, cuando te hablo de naturalezas débito, es que hay que sumar todas las cuentas que están en debe. Si yo sumo el 1.200.000 más el 1.800.000, da 3 millones. Y las salidas son 3 millones, ¿verdad? O sea que da cuentas iguales. O sea que el asiento está correcto. Hasta ahí está todo entendible. Sí, profe, ya. Sí, señor. Perfecto. Está todo entendible. Me interesa que esté todo entendible hasta ahí. Si alguien tiene alguna inquietud, me la puede hacer. Con mucho gusto le respondemos. No hay problema. Listo, pues. Entonces seguimos. Si todo está claro, si nadie tiene más preguntas, seguimos. Antes de hacer estos ejercicios, vamos a hablar un poquito sobre el tema de cómo registrar estas mercancías. Un segundito.
Miremos, vamos a hacer el primerito, vamos a hacer el primero. Miremos cuáles cuentas se afectan aquí. Si usted compró una motocicleta para su uso de la empresa por 3.500.000 a crédito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está ingresando y qué está saliendo? Vehículos, profe. Está ingresando un vehículo, ¿verdad? Yo lo que tengo que buscar en el plan, cuál es la cuenta, ¿no? Pero ojo, me dice, para el uso de la empresa por 3.500.000 a crédito. ¿Qué pasó ahí? Por eso entran 3.500.000. ¿Será que hubo salida de dinero? No, Sí, claro, hubo salida de dinero porque se está comprando un vehículo para la empresa. Pero míralo cómo lo estás comprando. como hubo salida. No, profe, yo digo que no. Está comprando una moto, ¿verdad? Pero la está comprando a crédito. A crédito. A crédito. ¿Ok? A crédito. ¿Qué significa? Así, o sea, solamente para mirar el análisis que tienes que hacer. Es que, listo, ingresó un activo, compraste una moto, se considera un activo. Ya después miraremos qué cuenta es la de activo. Pero realmente, como no hubo salida de dinero, resulta que usted lo que adquirió ahí fue una obligación, ¿verdad? ¿Cierto? Y hay una cuenta que nosotros la llamamos no cuentas deudores, clientes es cuando a mí me deben, pero cuando yo debo, esa cuenta se llama proveedores nacionales. ¿Ok? O sea que mira que se cruzaron, o sea que aquí sería un asiento simple. Me va a mover una cuenta de activo, que es la de la moto, de los vehículos, ya miraremos cuál cuenta es, y me la voy a cruzar con una cuenta de pasivo que se llama proveedores nacionales, o sea que usted debe. ¿Ok? Y yo lo que quiero es que mires, más que meternos en las cuentas todavía, es el análisis que vas a hacer de lo que pasa. Mira, vendes mercancía a crédito por 700.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ingresó y qué salió? Caja, profe. Caja. Ojo con las palabras, porque lo que dice que vendes mercancía a crédito. O sea que no hubo entrada de dinero. Acuérdate que si tú vendes a crédito, significa que alguien a ti te está debiendo. O sea que se afecta la cuenta que mirábamos ahorita, la cuenta de clientes o de deudores, ¿verdad? Esa cuenta se aumenta, o sea que inicia por el debe. Pero una salida de mercancía, y esa la podemos llamar comercial por mayor y por menor. Dime. ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llamaría la cuenta entonces? Ok, ojo, lo que quiero que tengan claro es que yo todavía no les estoy hablando de cuenta. Lo que quiero es que vayan. El segundo. Me embolaté. Mire, yo lo que quiero que todavía Profe, me permiten. Un segundito. Yo lo que quiero que sepan es que todavía no se metan en el tema de las cuentas. Yo lo que quiero es que vayan haciendo cómo tienen que pensar para hacer los registros de las cuentas. ¿Ok? Ya después eso lo miraremos. Para el segundo caso que les estoy mostrando, dice que vendemos mercancías a crédito por valor de 700.000 pesos. Piensa, ya te dije que la primera cuenta que tienes que pensar es la que entra y después vas a colocar la que sale. Porque primero coloco la débito y después coloco la crédito. Ahora, si vendí mercancía, significa que hubo una salida, ¿cierto? Salida de una mercancía. Pero ahora me dice a crédito. Ah, ok. Si hubiera vendido de contado, yo te podría decir, listo, afectamos la cuenta caja. La plata llegó a caja. Pero aquí no hubo caja. Aquí lo que hubo fue una cuenta que se llama deudores clientes, porque resulta que la persona que me compró fiado, ¿no? Pero ¿qué salió? No, porque como mercancía. Para demorar son las tablas esas para pegarlas. Entonces, ¿cómo que se llama? Como yo también ¿Quién tiene el microfonito abierto? La que va en el corredor. Entonces, Yesenia. Entonces no alcanzaron las tablas y tuvo que coger tablas algunas que teníamos allá en la casa, como eran como de cámara que tienen más de que las dejó. Entonces ahí cierren los micrófonos, por favor. Del mismo tamaño ahora. Entonces, porque que no le rindió. Yesenia, te estamos escuchando toda tu vida. O si no hubiese tirado todas las pastillas que le hay. Estamos escuchándole toda la vida aquí a Yesenia. Profe, siga. Listo, siga, seguimos. Ah, exacto, ahí me acaban de decir que Listo, entonces lo que estamos revisando es, más que revisar, es si ahí son asientos simples o asientos complejos. Para el caso de la cuenta que estamos manejando, hubo ventas de mercancías a créditos, no hubo ingreso de dinero, sino con una cuenta que se llama deudor,
pero sí hubo una salida de mercancía, lo que significa que es un asiento simple, porque nada más movió 2 cuentas, ¿ok? Ahora, revisemos el tercer ejercicio. Consignamos 5 millones de pesos. ¿Qué cuentas se afectan o qué tipo de asiento es? Consignamos a bancos, entra bancos. Ajá. Y caja. Bancos y Es cajas, correcto. sí, pero Sale primero Ok. en caja. Lo que quiero mostrarles es que para este ejercicio lo que está pasando es lo siguiente. Como hablamos de consignar, ya me estoy dando cuenta que la cuenta que va a entrar es banco, o sea que la cuenta que debo colocar es banco. ¿Contra cuál la voy a cruzar? ¿De dónde está saliendo la plata? De caja. O sea De que caja. este es un asiento simple, ¿ok? Sin entrar en temas de cuenta, yo lo que quiero que miren cuándo es un asiento simple y cuándo es complejo, compuesto. Vamos con la siguiente, el 4. Compramos mercancías por 2.600.000. Pagamos la mitad en cheque y el resto en como María me dijo que Sheila estaba con el computador, Y eso es genial. y cuando venga y dice, bueno, ya va a ser. Pues, Yo le hiciera que me sacara el computador entonces para terminar hasta las 11. Pero como Y eso es genial. ya metido ya. dígale a Yesenia que estamos escuchándole todo. Escríbale por ahí por el interno. Yesenia, el profesor está escuchando toda tu vida. Entonces, vamos con el ejercicio número 4. Entonces, el ejercicio 4 me está mostrando que estoy comprando mercancía. Compro, o sea que está ingresando, ¿verdad? Está ingresando, es una entrada de mercancía. ¿Qué estoy pagando? La mitad en cheque y el resto en efectivo. ¿Qué quiero mostrarle? Que para este caso, una cuenta que se llama compras de mercancía. Ya miraremos cuál es, no te preocupes por la cuenta todavía. Pero se afectó una cuenta de bancos y una cuenta de cajas, lo que significa que para el ejercicio 4 es un asiento compuesto. ¿Oíste? Es un asiento compuesto. Vamos con el quinto. El quinto me dice que estoy comprando un terreno por 10 millones de pesos. Pagué 3 millones en efectivo y el saldo a crédito. Si estoy comprando un terreno, significa que ingresó, o sea, una entrada. Por eso debería de evitar la cuenta de terreno. Pero me estoy dando cuenta que pagué en efectivo, afectó cajas. Y el saldo a crédito significa que lo estoy debiendo. ¿Cuántas cuentas se afectan? 3. Por lo que significa que son asientos compuestos. Lo que quiero mostrarle con el ejercicio, más que entrar en el tema de detalles de las cuentas todavía, porque no los quiero llevar todavía hasta allá, solamente quiero que sepan cuando el análisis que tú tienes que hacer cuando veas un asiento y empieces a pensar cuántas cuentas se mueven para saber qué tipo de asiento es. Si nada más te mueve 2 cuentas, es un asiento simple, pero si te mueve más de 2 cuentas, es un asiento compuesto. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, me dicen por ahí. Sí, sí, profe, sí. Ok. sí, profe. Podemos seguir, entonces no hay problema. Vamos entonces con el procedimiento para registrar las operaciones mercantiles. Cuando hablamos del procedimiento para registrar operaciones mercantiles, estamos hablando de esas operaciones que se realizan de manera cotidiana en una organización. Acuérdate que las empresas, dependiendo de a lo que se dedique, ella realiza operaciones mercantil. Ya usted sabe que es el tema mercantil, porque ya usted con el taller que hizo sabe todo ese tema. Operaciones mercantiles son mercancías de compra y de venta, ¿no? Vamos a revisar. Entonces, para registrar estas operaciones mercantiles, ya no vamos a utilizar el esquema de la cuenta T, sino que vamos a realizar asientos de manera horizontal. Para los ejercicios que te he dejado, tú vas a tener que hacer los dos, ¿oíste? Me vas a tener que hacer el asiento de la cuenta T y me vas a tener que hacer el asiento en forma horizontal. Pero acuérdate que para el asiento de manera horizontal manejamos un código, la cuenta, el debe y el haber. Así, con este código es que vamos a empezar a manejar los asientos, porque es que así es que se realizan los asientos contables. Según lo que te comentaba en los libros y todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad, no se manejan cuentas T, sino que la cuenta T es para explicar la dinámica de las cuentas, pero realmente lo que se manejan son asientos contables. Y el asiento contable tiene este esquema de manera horizontal, que es código, cuenta, debe y haber. Vamos a revisar. Vamos otra vez con ¿te acuerdas del ejercicio del archivador que habíamos realizado? Vamos a mirarlo otra vez. ¿Okay?
Dice que compramos un archivador para uso de la empresa por 400,000 pesos y pagamos con un cheque. Vamos primero, ¿te acuerdas que así lo hicimos antes, verdad? Encontramos una cuenta que se llama 1524 equipos de oficina, porque como una entrada la debité, pero como una salida, como pagué en cheque, debité, acredité por el mismo valor. Así se manejaba antes, ¿ok? O sea, así es la dinámica de las cuentas, pero para el caso de nosotros, mira ahora cómo lo vamos a manejar. Nosotros ahora los asientos lo vamos a hacer de esta manera. O sea que para el caso suyo de los ejercicios del taller que le coloqué, usted me tiene que presentar los ejercicios de esta manera, como se hacía antes y como se hace ahora, ¿ok? Usted primero va a hacer las T y después va a hacer el asiento contable. Si te estás dando cuenta es lo mismo, lo único que cambia es la manera de la presentación. La T, como te decía, es para entender la dinámica de las cuentas, y el caso de lo que es el ahora se realiza el asiento contable. Para el caso de esto, mira que siempre vas a colocar la cuenta que inicia con debe. Toda la cuenta que debe es la que inicia. Acuérdate que las que debe, dependiendo del tipo de cuenta, es una cuenta que ingresa. Hay una entrada. Para el caso de esto, como compramos una entrada de equipos de oficina, ¿por qué valor? 400. Pero una salida de dinero, ¿por qué valor? Por los mismos 400. ¿Ok? O sea que hasta ahí tienes que lo vas a manejar de estas dos maneras. Dígame. Profe, una pregunta. El listado de las cuentas con sus respectivos códigos, ¿nosotros las vamos a buscar o usted no las va No, a tú te vas a apoyar en el plan único de cuentas, ¿ok? Ahí están todas las cuentas y todo. O sea, tú puedes utilizar bien. tu plan único de cuentas, no tengo problema con eso. Listo, seguimos. Okay. Vamos con el siguiente, un ejemplo que habíamos trabajado. ¿Te acuerdas de las mercancías que vendíamos a crédito? ¿Te acuerdas que así lo manejábamos, verdad? Mira el orden de las cuentas, van de menor a mayor en su numerología. La de menor valor es la de caja, por eso es la primerita. Pero esto significa que es, en cuanto a la estructura del plan único de cuentas, esta cuenta es la de más disponible, se llama, las que son disponibles. Cuando tú escuchas hablar de disponible es el tema líquido del dinero. Acuérdate que en la caja se encuentra la plata ahí en efectivo. No es lo mismo que una cuenta de inventarios o una cuenta de clientes. En la cuenta de clientes no hay plata en efectivo. Lo que hay son personas que te están debiendo y que tú les puedes cobrar. Para ello tú tienes unos documentos de soporte como la factura, una letra de cambio para poder cobrar o exigir esa obligación. Pero realmente no hay plata. Solamente va a haber plata cuando tú cobres eso. ¿Ok? Entonces así lo manejábamos antes. 1.200.000 que nos pagaron en efectivo, una entrada. Ahora, no hubo el saldo, ingresó una cuenta de deudores clientes, que es la 1305, la acredito por el saldo, porque el tipo me dio 1.200.000, me quedó debiendo 1.800.000, pero realmente la salida de mercancía, que es una cuenta de ingreso, que se llama comercio al por mayor y al por menor, pues por 3 millones. Mira cómo queda ahora. Si te das cuenta, esta es una cuenta de asiento compuesto, porque está moviendo tres cuentas: la cuenta de caja, la 1105, la cuenta de clientes 1305 y la cuenta de ingresos de comercio al por mayor y al por menor, la 4135, por el valor prácticamente de toda la transacción. Así es que vas a manejar las actividades que tienes ahora. ¿Estamos claros? ¿Seguimos? Vamos con otro ejemplo. Entonces quiero que, porfa, esto lo tengas claro. Si le puedes tomar una foto, si puedes anotar, hacer un pantallazo, lo que quieras. Yo quiero que sepas que para identificar las cuentas o para el tema de realizar una correcta registro de las operaciones mercantiles, alte estas preguntas. Siempre alte estas preguntas. Compra. Y cuando estés hablando de compra, acuérdate que las operaciones mercantiles solamente se dan compras y ventas, ¿no? Se dan compras y ventas. Para el caso de la compra, usted pregunte qué se compra y además enseguida cómo se paga. Hágase esa pregunta. ¿Qué compré y cómo lo voy a pagar? Ah, compré mercancía, ingresó, válido. ¿Cómo lo voy a pagar? En efectivo. Ah, efecto caja. No, voy a pagar en cheque, bancos. No, no voy a pagar. Voy a hacer un crédito, deudor. Cuando usted genere el tema de ventas, pregúntate qué se vende y cómo te están pagando. ¿Qué estás vendiendo? Mercancía. ¿Cómo te pagaron? En efectivo. Ah, entró a caja. Ah, ¿te pagaron en cheque? Te pagaron, entra a una cuenta de bancos. Son las preguntas que te tienen que hacer. Cuando hablamos de las consignaciones, pregúntate dónde se consigna. Bueno, aquí es sencillo. Por lo general, siempre el dinero de una consignación va a salir de la caja.
acuérdate que en las empresas existe algo que se llama la caja principal, ¿no? Y resulta que de ahí es donde se ponen todos los dineros. Si usted va a hacer una consignación, se supone que primero esa plata llegó a la caja principal y de la caja principal es que se va a llevar a los diferentes lugares a partir de la consignación. Si usted tiene una deuda, pregúntese qué tipo de deuda es y qué se está pagando. Y pregúntate también cómo se paga. Y cuando escuches hablar de aportes, pregúntate qué aporta el socio. Acuérdate que para el caso de los aportes, tú puedes aportar dinero, tú puedes aportar terrenos, equipos, maquinaria y en fin, un mundo de cosas que tú puedes hacer. Pero son preguntas que te aconsejo que te hagas al momento de realizar correctamente una operación mercantil. Hazte estas preguntas. Seguimos. Porfa, esto tenlo clarito. ¿Ok? Esto sí es fundamental para lo que vamos a hacer. Quiero que sepas que para saber cómo se debita y se acredita una cuenta, yo tengo que saber qué tipo de cuenta es. ¿Oíste? Y cada cuenta se maneja de una manera diferente. Y lo vas a mirar de esta manera. Las cuentas de activo, ojo, siempre van a aumentar en el débito. ¿Ok? Cuentas de activo aumentan. La caja, por lo menos los dineros que te pagan a ti se debitan porque es una cuenta de activo y las cuentas de activo aumentan en el debe. Si a usted le dice, le pagamos en efectivo, usted vendió mercancía y pagaron en efectivo, listo, salió la mercancía, pero en la cuenta de activo, que es caja, va a aumentar cuando ingresa, ¿ok? O sea que cuando ingresa un dinero, aumenta. Pero cuando dice, compré mercancía y pagué en efectivo, resulta que usted va a afectar también la cuenta de caja, pero ya aquí no está ingresando, sino que está saliendo. Entonces quiero que tengas claro lo siguiente. Las cuentas de activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Pilas con esto. Las cuentas de pasivo son el caso contrario. Las cuentas de pasivo disminuyen en el débito y aumentan en el crédito. ¿Y cómo las identificas? Con la clase, con el numerito, ¿viste? Cuando te veas un 1, ya sabes que las cuentas, cómo se mueven las cuentas de activo. Cuando veas el 2, ya sabes que son cuentas de pasivo y ya sabes que van a disminuir en el debe, pero aumentan en el haber. Para las cuentas de patrimonio se mueven igual que las cuentas de pasivo. Disminuyen en el debe y aumentan en el haber. ¿Oíste? ¿Cómo identificas? Te insisto, ¿cómo las identificas? Las cuentas de activos son todas las que empiezan con 1, las cuentas de pasivos son todas las que empiezan con 2 y las cuentas de patrimonio todas empiezan con 3. Vamos a las cuentas de ingresos. Las cuentas de ingresos disminuyen en el debe, pero aumentan en el haber. Pilas con esos conceptos. Las cuentas de gastos aumentan en el debe y disminuyen en el haber, igual que las cuentas de costos. ¿Hasta ahí está todo claro? Con esto, necesito que esto le tomes foto o lo tengas o lo escribas o lo que tengas que hacer, pero esta es la dinámica de cómo se mueven las cuentas para registrar los asientos. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Profe, esto igual va a quedar ahí en las diapositivas que usted nos envía, ¿cierto? Sí, claro, claro que sí. Bueno, gracias. Yo lo voy a colocar en la plataforma para que las tenga ahí. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que le podamos aclarar? No hay preguntas. Entonces vamos a unos ejercicios de aplicación. Vamos a hacer una práctica aquí. Vamos a hacer una práctica aquí. Vamos con el primer ejercicio. Dice, vendemos mercancías por 1.200.000 en efectivo. Mira la pregunta que tienes que hacer. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué se vende? Y la respuesta, ¿cuál es? Mercancías. Hay una cuenta que se llama, cuando es venta, cuando te dedicas a la venta, hay una cuenta que se llama la 4135, que es comercio al por mayor y al por menor. Y hay otra cuenta que se llama de caja, que es la 1105, y es cómo te están pagando. ¿Me puedes decir cómo se mueven las cuentas de ingreso?
Revisemos aquí, un momentico. Si te das cuenta, para las cuentas de ingresos disminuyen en el debe y aumentan en el haber, ¿cierto? Usted lo que tiene que, cuando le toca un ejercicio, usted remita hacia este cuadrito para que sepa cómo se mueve. Yo aquí te estoy presentando las cuentas, pero es para que tú sepas cómo se maneja. Ahora miremos. Como ya no me pide, si no es el asiento, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Las cuentas de activos, todas aumentan en el debe. Por eso usted siempre la cuenta, cuando usted genere una venta de mercancías y le pagan en efectivo, la primera cuenta que usted tiene que colocar es la cuenta de caja. Y la va a debitar por los 12 millones de pesos de la transacción. Pero si yo reviso la cuenta de comercio, que es una cuenta de ingresos, me dice que como una salida o una disminución, entonces por eso la coloco en el haber. ¿Ok? Porque las cuentas de ingreso disminuyen en el haber y aumentan en el debe. ¿Está claro esta transacción? Lady dice que sí está claro. ¿Hay alguien está esa transacción está clara, lo que acabamos de hacer? Vayan grabándose las cuentecitas, porque las cuentecitas por lo general siempre son las mismas. Caja, comercial por mayor, bancos, deudores clientes. Por lo general siempre son las mismas, ¿ok? Son las mismas operaciones. Vamos con el siguiente ejercicio, si no hay más preguntas. Ahora, consignamos 18.300.000, me dice. Pregúntate siempre dónde se va a consignar. Acuérdate que todas las consignaciones, ¿a dónde van? Al banco. Y existe una cuenta que se llama banco. 1110 se llama banco. Pero pregúntate de dónde sale el dinero. Para el caso de lo que te explicaba ahorita, acuérdate que las empresas tienen una caja que es principal y resulta que salen ¿de dónde? De la caja, el dinero. Entonces mira lo que sucedió. Son cuentas, si miras enseguida el número, ya sabes cómo tienen que moverse o cómo se mueven. Son cuentas de activo. Las cuentas de activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Para esta transacción es un asiento simple, pero está moviendo dos cuentas de activos. O sea, que son contrarias al momento de hacerlo. ¿Cuál aumenta? La cuenta de bancos, porque resulta que la cuenta de bancos está aumentando por la consignación que se hizo. Están ingresando 18.300.000. Pero la cuenta de caja, que es una cuenta también de activos, está disminuyendo. Por eso coloco los 18.300.000 en el haber. Siempre revise el cuadrito que le dejé. Siempre revise el cuadrito que le dejé. Le dice cómo se mueven las cuentas. O sea, tú para hacer el asiento contable, tú lo primero que tienes que identificar es cuáles son las cuentas y de qué naturaleza son. Para este caso estamos trabajando con dos cuentas de activos y estas dos cuentas de activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Mira que dan cuentas iguales. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Está claro estas transacciones que estamos haciendo? Si no hay preguntas, significa que todo está ok. Pueden estar pasando dos cosas si no hay preguntas. O estamos entendiendo o no estamos entendiendo. Por eso yo le solicito que si tiene alguna inquietud, por favor me la... Vamos bien. Hasta el momento yo voy clarito. Ok. Profe, yo le estoy entendiendo que sí hay que leer sobre todo sobre los grupos, cómo se clasifican las cuentas, hay que tratar de ubicar las cuentas en cada grupo y mirar esto de los códigos, ¿sí? Okay. Esto que usted nos está dando, estas claves de que las preguntas que nos tenemos que hacer cuando miramos el ejercicio, ¿sí? Eso es una clave fundamental. Preguntarnos, por ejemplo, saber que lo primero que se registra es lo que entra. Exacto. Y sí, y el resto sí mirar si eso es un asiento simple o si es un asiento compuesto. Correcto. Y no te preocupes que la actividad de cuentas está lista, es una de las actividades que vas a hacer esta semana. Yo lo que te estoy adelantando los tips para que vayas mirando cómo es el proceso. Exacto. ¿No está todo claro? Fácil, sí, pues para mí sí. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos con
un ejemplo número 3. Mira dice que compramos mercancías por valor de 45 millones, y la mitad en cheque y el resto a crédito. Ojo, ya solamente con leer el enunciado ya me estoy dando cuenta que es un asiento compuesto, porque estamos viendo tres cuentas, ¿ok? Primero te hace la pregunta, ¿qué estoy comprando? Entonces tú hablas de mercancía, entonces, bueno, ahí nos apareció otra cuenta. Acuérdate que cuando yo vendo, y ese es un truquito que tienes que grábate esto que te voy a decir. Cuando tú vendes mercancía, tú vendes, se llama comercio al por mayor y al por menor. Pero cuando tú compras, estamos hablando de una cuenta que se llama la 1435, que son mercancías no fabricadas por la empresa. Le hago un paréntesis aquí. Estas cuentas de mercancías no fabricadas por la empresa es para una empresa que compra productos y los revende, ¿yo? Eso es una empresa que está comprando unos productos y los está revendiendo. No está fabricando, porque para manejar las cuentas de fabricación, esas son más complejas, ¿ok? Eso requiere otros temas más complejos y no tenemos tiempo para manejarlo. Para el caso de nosotros, entonces ya sabes que como hablamos siempre en los ejercicios vamos a hablar de empresas que compran mercancías elaboradas. Entonces usted ya sabe, ¿qué compra? Mercancía. ¿Qué cuenta es? La 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. Si te das cuenta, es una cuenta de activo, arranca con 1, significa que aumenta, o sea que se va a iniciar el asiento contable. Ahora, ¿cómo se pagó? Pagué con cheque, una cuenta de bancos, es también cuenta de activo, lo que significa que disminuyó, o sea que va en el haber. Pero resulta que hay una cuenta de pasivo, y es cuando a mí me fían, cuando un proveedor me entregó una mercancía y ya me di cuenta ahorita que las cuentas de pasivo aumentan en el haber y disminuyen en el debe. O sea que el asiento queda de la siguiente manera. La cuenta de activo, que se llama la 1435, mercancía no fabricada por la empresa, ingresa por el valor de la mercancía que compré, que realmente compré fueron 45 millones. Disminuye bancos, ¿por qué? Porque estoy pagando, o sea, hay una salida de dinero. ¿Cuánto pagué en bancos? La mitad, los 22 millones 500. ¿Y cuánto me quedé debiendo? 22 millones 500, pero como es una cuenta de pasivo por su naturaleza número 2, ya sé que las cuentas de pasivo aumentan en el haber. ¿Ok? Por eso da sumas iguales. O sea que este sería el asiento y es un asiento compuesto, ¿ok? Ya estamos mirando unas cuentas y estamos mirando otras variables. Seguimos entonces. Listo. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Según lo charlado hasta ahora. ¿Algún comentario? ¿Cómo le ha parecido? La gente cuando escucha hablar contabilidad, la gente se asusta, pero realmente son temas que se pueden manejar. ¿Ok? Son temas que se pueden manejar. Quisiera escuchar a ustedes cómo se han sentido, cómo han visto el tema del manejo del tema, de la clase. ¿Algún comentario adicional sobre lo que hemos trabajado hasta ahora? ¿Algún comentario de los compañeros? ¿Cómo se ha sentido con el tema de la clase de contabilidad? ¿Algún compañero que me regale su comentario? Profe, la verdad que yo pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero viendo la metodología de su trabajo, de la forma de pronto como usted nos explica las cosas, pues se nos han visto como que más fácil de entender. Eh, yo ese tema ya, sí, ¿Cierto yo que sí? ese tema ya lo había visto, pues ya la contabilidad, cuando es en el colegio, y ahora que estoy retomando otra vez, pues este tema, pues se me ha sido como que más fácil, ya, porque pensé que no me iba a acordar, pero sí, ya más o menos tengo conocimiento y
se me ha hecho como que más fácil de entender. Ok, por eso una de las actividades que usted tiene para esta semana es el tema de las cuentas que tienes que trabajar, y es el tema de entender la dinámica de las cuentas, porque eso es un tema que yo no puedo quedarme aquí dictándolo porque se nos van los 4 sábados para entender el tema contable. Entonces usted va a tener una actividad donde va a tener que, yo le coloqué un grupo de cuentas, donde usted se va a apoyar en el plan único de cuentas para hacer la descripción, o coger las cuentas que más se utilizan, o las más usuales. Entonces cogí unas cuentas que son muy usuales, por lo menos la cuenta de caja. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Yo le coloqué la plataforma. ¿Qué va a hacer usted dentro de esa actividad? Te va a coger, ¿qué les voy a agradecer para estos ejercicios? No me los vas a hacer en Word, no me los vas a hacer en nada de computador, porque como yo necesito que tú te aprendas la dinámica de las cuentas, entonces necesito, porfa, voy a ver si logro entrar a la plataforma mientras estoy charlando con ustedes, que ese cuadro que me vas a hacer, me lo hagas a mano. Y después, ¿qué haces? O lo escaneas y me lo subes en formato PDF a la plataforma. ¿Oíste? Pero me gustaría que para poderlo aprender y la dinámica de las cuentas es que tú lo leas, ¿oíste? Que lo leas y lo hagas a mano. Porque a veces cuando hacemos las cosas de copiar y pegar no leemos. Entonces ahí vienen los inconvenientes y es que no Y también las se le puede cuentas. tomar foto, profe. Sí, claro. En caso de que no. Claro, usted podría tomarla, le toma la foto, pero ojo, me gustaría que la foto las conviertas a PDF, ¿ok? Dime. Sí, claro, se montan por PDF. Dime. Profe, otra pregunta, el trabajo de esta semana, Me la sube por yo PDF. no alcancé a montarlo, porque, o sea... Ya. Pero ya eso me lo conversas ahorita por fuera de clase, estamos en otro tema. Ahorita me escribes al WhatsApp. Entonces, Okay. Ya sabes, es un cuadro donde yo te voy a colocar unas cuentas, Okay, unas cuentas. Tú vas a colocar la breve descripción y vas a colocar después cuándo aumenta y cuándo disminuye. Resulta que en el plan único, es más, en la cuenta te coloqué un ejemplo. Ahí te coloqué un ejemplo. Solamente vas a coger uno y el primero de cada uno. O sea, como hay varios aumentos y hay varias disminuciones, tú siempre vas a coger nada más el primerito de cada uno. Y lo vas a anotar. Aumenta cuando esto y disminuye cuando esto. Porque vas a encontrar que hay muchos aumentos y hay muchas disminuciones. Yo no quiero que me anotes todo porque no es la intención. La intención es que nada más me anotes el primero que te aparece en aumento y el primero que te aparece en disminución. Eso es todo lo que vas a hacer. Esa es la actividad que vas a hacer, ¿oíste? Y ahí te voy a colocar las cuentas que son caja, banco, cuentas de ahorro, deudores clientes. Tú las vas a buscar en el plan único de cuentas. Las buscas en el plan único de cuentas y a cada una le colocas su descripción. Cuando aumenta, nada más la primera. Y cuando disminuye, nada más el primero, porque pueden haber varios y no quiero que lo llenes todo. Y entonces así vas a hacer esa actividad. La siguiente actividad que tienes es relativa a lo que acabé de explicar. Sugerencia. Yo pensaría que primero deberías hacer esta actividad, es decir, la de las cuentas, para que entiendas la dinámica, como nos decía ahorita Claudia, que es importante que ustedes entiendan la dinámica de las cuentas, cuando aumentan, cuando disminuyen. Ojo, el cuadrito que te mostré al final es trascendental para cuando vayas a hacer la actividad 2. La actividad 2, ¿qué tienes que hacerme? Te coloqué unas transacciones, pero tú tienes que realizarme la cuenta T y me vas a hacer el asiento contable, ¿oíste? Me vas a hacer la T y el asiento contable. Así como te lo mostré, el ahora, el antes y el ahora. Me lo vas a hacer los dos, así como te presentaba las diapositivas. Lo vas a hacer. Ahí te coloco unas transacciones, pero lo haces después. ¿Cuáles son las cuentas de estas? Si yo como una mercancía, si pago un arriendo, ¿qué es eso? En fin, empieza a revisar eso, todas esas cuentas para que tú empieces a hacerme el taller de esa manera. En la plataforma es importante, como les va a tocar leer un poquito, les informo que les va a tocar leer los materiales que están en la plataforma. Ahí les coloqué ejemplos o dos materiales, guías
con ejemplos de cómo se realizan las transacciones de compras de ciertos productos, cuando pagas un seguro, cuando recibes un ingreso. O sea, le coloqué ejemplos de todas las cuentas de activos, de pasivos, de patrimonio. Cuando vendes un proveedor, leerse esos materiales antes de la actividad. Les puedo decir que si usted logra manejar estos conceptos, vas a aprender lo básico en contabilidad, que es hasta donde te quiero llevar, y te quiero llevar hasta que aprendas a llegar. Pienso que si usted le dedica todo el tiempo esta semana a trabajar esas actividades de manera muy puntual, yo pensaría que usted va a aprender lo básico en contabilidad en 3 clases. Balance de comprobación o balance de comprobación de saldo, que ya está ahí. Ya después lo mirarán con otro profesor que venga más adelante. Entonces, ya déjenme un segundito, estoy abriendo la plataforma para mostrarles las actividades que tenemos para esta semana, para que usted quede ya listo a trabajar lo suyo. Para los que tengan de pronto actividades pendientes por entregar, voy a abrir la plataforma hasta el día domingo, porque me están pidiendo informes, como hay que liberar las listas, depurar las listas de quienes están trabajando, quienes no están trabajando, quienes se retiraron, quienes no quedaron. Entonces, profe, les voy a invitar, pero hasta mañana domingo en la noche. ¿Yo? Entonces, pero tú no te has matriculado que en la plataforma. No, en este módulo. Ah, bueno, entonces eso hay que manejarlo con coordinación académica. Bien. ¿Oíste? Hay que escribirles allá. Voy a mostrarles aquí un segundito la plataforma para que ustedes también puedan ver la actividad. Denme un segundito. Aquí compartimos la pantalla. Le voy a mostrar la plataforma que ya está lista. Pero la verdad, mientras esto me va abriendo, ha sido entendible el tema, porque es que a veces, como les decía, hablar de contabilidad la gente se asusta. Oh, contabilidad es un tema complejo. Pero lo importante es la forma en que, la dinámica en que lo manejamos. Si lo estamos manejando con una naturalidad o una sencillez, de pronto se puede aprender. Sí ha sido entendible con el tema. Ya después usted va a entender cosas cuando esté trabajando en su casa. Porque acuérdate que la educación de esta busca que usted desarrolle sus contenidos. Usted va a ir apropiándose de sus contenidos en esta semana con las 2 actividades que le coloqué. Porque ya la otra semana, si vamos con unas actividades un poquito más complejas a esta, para que usted la pueda trabajar. Un segundito. A ver si transmite aquí. Listo, le estoy presentando la plataforma. En este momento tu plataforma tiene 2 videos. Te coloqué 2 videitos sobre lo que tiene que ver sobre la terminología contable, cosas de las que estuve hablando ahorita del activo, del pasivo, pero es bueno que los veas. Estos videitos son muy entendibles y te habla de esos temas de activos, pasivos, cuentas de ingresos, costos, gastos, para que tú sepas toda esa dinámica. Después te coloco otro videito sobre la introducción a la contabilidad. Es importante que también lo veas porque hay cosas que de pronto no dije, pero están aquí en el video que te pueden ayudar a ese tema. Los materiales que te dije que voy a activarlo aquí para irlos activando. Los materiales que te dije que vas a leer, es importante que los leas, ¿oíste? O sea, que los leas porque ahí está mucha de la información que necesitas para hacer los talleres. Mucha de la información que necesitas para hacer los talleres están en la lectura. Entonces es importante que los leas para que ellos te ayuden a ti a guiarte en lo que vas a hacer. Entonces te coloqué lo que se llama el material de apoyo de la partida doble, que es prácticamente una explicación de lo que yo hice aquí, pero ahí hay un ejemplo donde te va a ayudar a determinar ese tema. Te coloco otro material que habla también de la partida doble. Hay 2 materiales que muestran ejemplos y todo. Sería importante que los veas para que te adecues a ese tema. Ojo, ya es por parte de ustedes lo que queda y es importante que vengan la otra semana con estos conocimientos adquiridos para poder seguir.
Ahora, aquí te coloqué el taller que te estaba hablando, que se llama Taller de Reconocimiento Plan Único de Cuentas. ¿Dónde está ese taller? Te lo voy a abrir para que lo veas. El taller Plan Único de Cuentas, como te decía, realmente es un cuadro, pero este cuadro yo no lo quiero ni en computador, sino que quiero que lo hagas a mano y porfa, después que lo hagas a mano, me le tomes una foto o me lo conviertas en PDF, lo que tengas que hacer y me lo subes. Resulta que aquí mira lo que te dice, vas a elaborar en hojas de blog y presentar en formato PDF para juntar a la plataforma y vas a diligenciar el cuadro a mano, en donde coloques la descripción de la cuenta y colocar un aumento y una disminución de la cuenta, la que usted considere más importante de las que encuentra. Aquí les compartí el link del Plan Único de Cuentas, ¿oyeron? Ahí está en internet, aquí está. Y le coloqué un ejemplo. El cuadro, como te decía, dice descripción. Usted coloca la descripción que le aparece ahí. Y coloca un aumento, que es el debe, y coloca una disminución. Aquí está el cuadro, ¿oyeron? Aquí está el modelo del cuadro. Dice Taller de Reconocimiento Plan Único de Cuentas. Es el cuadro que usted me va a entregar y lo va a juntar a la plataforma. ¿Vio? Esa es la actividad que tenemos. La primera que vas a hacer. Ver los videos, ver los materiales de apoyo. Y después vas a hacer las actividades relativas a esta semana. Vamos a la actividad 2 para que la veas. Ya la actividad 2 sí es relativa al tema de lo que estábamos viendo, lo que vieron conmigo. Ustedes vieron hoy algo que se llamó la partida doble y los asientos contables. Eso fue lo que usted estudió conmigo hoy. Aquí te coloqué un taller de esto. Ya te lo voy a mostrar. Te he colocado unas transacciones. Te coloco unas transacciones, así como las que hemos visto hasta el momento. Lo mismo que hemos hablado aquí. Coloqué las transacciones de todo tipo, de compra, de venta, de si pagué a crédito, si esas transacciones como te las mostré aquí, es las mismas que están acá. Entonces, sugerencia, leer todos los materiales de estudio. Es importante que los leas para poder entender la dinámica de la actividad, si no, no vas a poderla entender. Entonces, mira lo que dice. Te coloqué aquí fácil cuentas T y el asiento contable para cada transacción. Debes colocarle a cada uno el código a cada cuenta, así como te lo mostré ahorita. Para ello lo vas a hacer, lo vas a elaborar a mano, lo vas a hacer a mano en hojas de blog y luego lo vas a escanear en PDF y lo vas a subir a la plataforma. Aquí tienes las transacciones. ¿Ok? Aquí tienes las transacciones. Usted va a investigar cuáles son las cuentas que maneja cada una de estas transacciones. Eso es todo. Actividades bastante sencillas. ¿Alguien tiene alguna inquietud que le pueda aclarar? ¿Están claros lo que vamos a hacer para esta semana? Lo que necesitamos hacer está en ¿Comentario? Profe. Cualquier cosa se le molesta. Entonces, finalizando. Profe, usted me escucha. Dígame. Sí, te estoy escuchando. Le preguntaba que si todo lo que usted nos está colocando ahí está, en el material de apoyo no podemos resolver. En el material de apoyo. Sí, claro, todo está ahí. Toda la parte teórica está en los documentos que te subí a la plataforma. Ahí encuentras toda la información necesaria para solucionar los talleres. Vale, profe, gracias, sí, porque me siento enredadita. Tienes que leer pero ojo, te decía que primero te haces el cuadro de las cuentas para que entiendas cómo se mueven las cuentas. Después te metes con el segundo taller de la partida doble. Gracias, profe. Listo. ¿Algún comentario más? ¿Algo adicional por decirlo? ¿No hay más comentarios? Entonces, para dejarlos trabajando entonces. No, profe. Bueno, si no hay más comentarios, muchachos, encantado de haberlos molesta. tenido aquí el día sábado. El próximo, dígame. Sí, pero igual con la explicación y con los materiales de estudio que tienes ahí, yo pienso que te va a ir bastante bien. No tienes por qué. Pero si tienen alguna inquietud, con mucho gusto yo les ayudo a resolver, ¿ok? Entonces, si no hay más nada que decir, muchachos, felicidades a todos. Nos veremos el próximo fin de semana.
Profe, Se cuidan, ¿no? habiliten la semana 1 Dígame. hasta mañana, profe, porfa.